Seguimos adelante en Tele Buen Día. Recibimos con mucho gusto al señor diputado del Partido Independiente, Iván Posada. Buen día, diputado, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Bien, muy bien. Ayer hubo una instancia parlamentaria, una convocatoria a sala en el régimen de comisión permanente, que en lo previo se había señalado como con una intencionalidad político-partidaria. Un comentario sobre eso, Iván. Bueno, yo creo que esa afirmación, que de alguna manera estuvo planteada en el momento que se llevaron adelante estos planteos llamados a sala, creo que el Frente Amplio se olvida de cuando realizaba oposición en el pasado, porque claro está que cuando los partidos políticos que están en la oposición necesitan información, el mecanismo del pedido de informe, el mecanismo del llamado a sala, son mecanismos parlamentarios y necesariamente se utilizan más cuando el partido político que está en el gobierno tiene la mayoría absoluta. Eso es un dato de la realidad. Claro, ahora se cuestionaba en aquel momento el hecho de que ingresáramos a un 2014 en régimen de comisión permanente, que no tiene consecuencias políticas mayores, con un desfile de ministros. Hemos tenido un verano movido y de hecho lo vamos a seguir teniendo porque claro, para el jueves que viene está previsto la presencia de 3 ministros en el ámbito de la comisión permanente. Pero me parece que es el derecho que tienen todos los partidos de oposición a hacer venir a sala, es un derecho constitucional a los efectos de recibir información. ¿Y la reacción del Frente Amplio convocando a su ministro de Educación y Cultura? Bueno, fue como una suerte de... En la medida que ustedes no se ocupan, hablan mucho de educación, el Frente Amplio realizó un llamado a sala propio, ¿verdad? Una cosa que llamó la atención. Llama la atención. Bueno, vayamos a la instancia de ayer. Usted convocó al ministro de Vivienda, en este caso específicamente por las políticas que lleva adelante en materia de soluciones habitacionales, del denominado plan de acceso a la vivienda social. ¿Con qué resultados se quedó, Iván? En primer lugar, con la constatación. Yo creo que lo más importante de la interpelación no era para... es como una situación que se vive en cada interpelación, ¿satisfacen o no satisfacen las respuestas del ministro? No se trata de eso, a veces se trata simplemente de establecer un debate, de tener información y sobre todo, bueno, constatar hechos que de alguna manera reflejan cuáles son los resultados de las políticas. ¿Cuál era su principal inquietud? Mi principal inquietud era poner de manifiesto que en el Poder Ejecutivo, es decir, el Estado uruguayo, tiene dualidad de criterios respecto al tratamiento de los deudores que en su momento pertenecían todos al Banco Hipotecario. A ver, ¿por qué? Porque cuando se dio la capitalización del Banco Hipotecario, se constituyeron fideicomisos. Esos fideicomisos, posteriormente, por el artículo 19 de la ley 18.125, se le cometió la administración y gestión a la Agencia Nacional de Vivienda, que se creó en esa misma ley. A partir de allí, los deudores que integraban esas carteras, esos fideicomisos, recibieron un tratamiento distinto a los efectos de que la Agencia Nacional de Vivienda realizara el recupero de esos activos. Como estrategia, lo primero que definió fue comparar la deuda que se tenía por parte de estos créditos del banco, que eran del Banco Hipotecario con el valor de mercado de esa vivienda. Y a partir de allí se establecieron bonificaciones y demás. Una vocación de sinceramiento, digamos. Exactamente, un sinceramiento porque en realidad los precios de mercado, los valores de mercado de las viviendas muchas veces son menores que lo que era la deuda. Y sí, claro, en ese sentido... O sea, uno pagaba varias veces, lo que siempre se escuchó como parte del folclore, es que uno pagaba varias veces un apartamento del Banco Hipotecario. De eso se trataba. Exactamente, exactamente. Bien. ¿Y cuánta gente estaba involucrada en esa circunstancia, en esa situación? Y toda esa situación eran aproximadamente 47.000 personas, es decir, 47.000 deudores del Banco Hipotecario que pasaron a la Agencia Nacional de Vivienda. Correcto, esos 47.000 de los cuales deudores, hay un dato bien importante. Aproximadamente 12.000, 12.500 ya directamente liquidaron sus deudas. O sea que hay una parte importante allí que se cancelaron sus deudas. Quedaron 30 y algo de miles de personas en esta situación, de familias. Ahora, lo que entonces nació con un interés loable, digamos, luego fue distorsionado desde su punto de vista. No, yo creo que esta situación lo que debemos hacer es compararla con
cómo actuó el Estado en el Banco Hipotecario. Correcto. Y allí es donde usted... Y allí es donde nosotros hacemos el cuestionamiento. Ajá. Porque, indudablemente, durante todo este tiempo, los deudores que permanecieron en el Banco Hipotecario, que son buenos pagadores, que porque el Banco Hipotecario descendió sustancialmente lo que es hoy su morosidad, están año a año ajustándose sus deudas, en definitiva sus cuotas, en función de la evolución de la unidad reajustable. Y allí no ha habido ningún tipo de contemplación. Nosotros hemos planteado que lo que es necesario es arbitrar entre lo que hoy son los préstamos en unidades indexadas que realiza el banco. Los préstamos en unidades indexadas están a una tasa del 6%, bueno, arbitrarlo con lo que es el ajuste que se realiza anualmente de la unidad reajustable. ¿Y la última decisión administrativa del Banco Hipotecario no iba en ese sentido? Era, de hecho, un saludo a la bandera, porque los propios servicios del banco, cuando esto fue una iniciativa que nació en el Poder Ejecutivo, en el propio ministro de Vivienda Beltrame. O sea, para recordar simplemente, Posada, a ver si podemos darle contexto. Su inquietud fue promoviendo este tipo de movimientos. De hecho, allí se plantearon los propios interesados la posibilidad de interponer un recurso con el banco. Se juntaron una cantidad de propietarios de apartamentos del Banco Hipotecario. Eso parece haber provocado una decisión administrativa del banco que iba más o menos en ese sentido y quedó en nada, digamos. Claro, porque en realidad las condiciones que se establecían, solo de acuerdo a la estimación de los propios servicios del banco, solo le convenían de los 23.500 deudores aproximadamente a 100. O sea que en los hechos no significaba una respuesta acorde a la necesidad que estaba planteada. Bien, y entonces ahora, ¿cuál sería el camino que debería transitarse? Bueno, yo creo que este tema queda pendiente, ¿no? Y seguramente no va a tener resolución en esta legislatura, en este periodo de gobierno, pero me parece que es un tema que va a estar presente en el primer año de gobierno del próximo gobierno. Bueno, usted lo va a tomar como tema de campaña, digamos. Más que un tema de campaña, yo creo que lo que importa es que esta situación esté presente, de que allí hay, de alguna manera, una falta de consideración de parte del Estado que ha tenido una contradicción en sus políticas, que por un lado ha actuado de una manera y por otro lado, frente a los mismos deudores que tenían un contrato original, todos con el Banco Hipotecario, ha actuado de otra. Diputado Posada, también durante esta instancia parlamentaria se empezó a mencionar lo que era el descalce entre los valores del mercado y lo que debería ser aquel valor de la vivienda social. ¿De eso también se discutió? Sí, hablamos fundamentalmente a raíz del convenio que firmó el Ministerio de Vivienda con el Banco Hipotecario. Sí. Porque allí tuvimos conocimiento de cuáles son los topes que están validados por el Ministerio de Vivienda a los efectos de que las familias postulantes puedan acceder a estos préstamos. Allí se mencionó que, por ejemplo, es muy difícil que a esta altura una vivienda social cueste $75.000. Sí, para un dormitorio. Para un dormitorio. En el caso sí, lo más básico, digamos. En Montevideo, Ciudad de Colonia, Maldonado y Ciudad de la Costa, que es una primera agrupación, una vivienda de un dormitorio tiene un tope de $75.000. Y lo que nosotros decíamos, para decir algo más, una vivienda de 4 dormitorios, $146.000. Lo que nosotros decíamos es que esto, de alguna manera, esta convalidación de los precios del mercado, está de alguna manera inhabilitando la propia política, el desarrollo de la propia política de vivienda hacia el futuro. Porque si estamos hablando de un subsidio a la cuota que puede llegar hasta el 50% y se están convalidando estos precios, bueno, allí hay una situación que indudablemente termina siendo una especie de impedimento para el desarrollo de políticas futuras en materia de vivienda. El mercado le ganó a la política, digamos. Exactamente. Y en ese sentido, lo que nosotros hacíamos mención era la necesidad de encarar tecnologías alternativas en materia de construcción de vivienda. Hoy Uruguay es un país forestal. Las posibilidades que hay en materia de construcción de vivienda a través de la madera es increíble. Hay tecnologías de las más variadas. Sin embargo, nosotros prácticamente no hemos desarrollado esas tecnologías que sin duda serían mucho más baratas que las técnicas convencionales de construcción. ¿Cuál fue la respuesta del ministro sobre estos temas? No, el ministro comparte de que hay una situación, de hecho, él había hecho alguna intervención anterior públicamente en el sentido de que los costos de la construcción estaban muy caros, pero los resultados son estos. Claro. ¿El componente salarial se mencionó como un factor determinante como para este aumento de costos?
Bueno, el componente salarial tiene su participación en los costos, pero yo creo que después del esfuerzo que se había hecho por parte del Estado en materia de exenciones tributarias, uno esperaba que los costos de vivienda finales que se iban a ofrecer al mercado iban a estar en un entorno más adecuado. Cuando además era uno de los principales objetivos del presidente Mujica, ¿no? Claramente lo había asumido como un tema personal. Bueno, lo cierto es que de aquí en más, como usted dice, esto seguirá, muy probablemente siga. Ayer fue convocado el ministro por este tema, más allá de que uno siempre considera que la cartera abarca el ordenamiento territorial y el medio ambiente, y tenemos el asunto este de Aratirí. El Partido Independiente fue claro en su postura. ¿Hay algo para revisar respecto a eso, Posada? Respecto a la ley, no, yo creo que la ley es una muy buena ley, yo creo que nos da... ¿Ofrece todas las garantías? Nos da un marco como para que en definitiva en los grandes temas que tenemos que atender frente a un desafío de esta naturaleza, como por ejemplo el medioambiental, que creo que debe ser uno de los que nos genere mayor preocupación, bueno, la ley yo creo que da un marco bien adecuado para que el Poder Ejecutivo desarrolle los controles y en definitiva se asegure la realización de un buen contrato que defienda los intereses de nuestro país. ¿El proceso está respetando la ley? Hasta ahora sí. Lo que nosotros queremos saber es obviamente, y nos parece mucho más adecuado, que la firma de ese contrato se realice una vez que se haya desarrollado por parte del Ministerio de Vivienda, en realidad por la Dirección Nacional de Medio Ambiente, bueno, las autorizaciones correspondientes, ¿no? Si no sucede así, si se firma el contrato sin la aprobación de la DINAMA. Bueno, depende de si el contrato, los contratos pueden tener una cláusula de sujeción a la aprobación de la DINAMA. Ese no sería un tema, un impedimento importante, pero de todas maneras creo que sería deseable que la DINAMA se expidiera previamente a la firma del contrato. Se señala por parte de quienes están contra el proyecto de Aratirí que la DINAMA difícilmente pueda ir contra algo que está determinado por la ley, ni más ni menos. Bueno, pero la ley le da amplias potestades a la DINAMA. Le prevé la existencia de auditorías ambientales internacionales. Prevé la posibilidad, que esa es la principal innovación en la que se establece en la ley, es los planes de cierre de minas. Es decir, hay un seguimiento durante toda la etapa del proyecto. Uruguay va a tener que fortalecer, eso sí, los controles ambientales. Va a tener que incorporar recursos humanos capacitados para desarrollar esos controles. Ahora, esos recursos humanos están disponibles en el mundo. Hay países que tienen una larga experiencia en materia minera. Nosotros no tenemos ninguna. Vamos a tener que realmente capacitar gente y traer gente capacitada para que esos controles se puedan realizar. ¿Puede hablarse de un cambio en la matriz productiva cuando se está mencionando la extracción? Porque esto es extractivo, digamos, la extracción en periodos tan cortos de tiempo como puede llegar a ser 20 años, por ejemplo. Bueno, a ver, durante ese periodo de tiempo, indudablemente, esto va a tener una incidencia en lo que es la producción de nuestro país sustancial. Ahora, estamos hablando de un cambio a nivel de las exportaciones, solo por esto, realmente muy importante, ¿no? Las exenciones tributarias, los beneficios fiscales que recibe Aratirí, ¿no están determinando que aquella expectativa sobre recaudación de recursos de la empresa no queden por el camino? Pero no hay exenciones tributarias más allá de lo que pueda realizarse a través de actividades concretamente que sean industriales. Claro, pero la inversión, por ejemplo, necesaria para el puerto de Aguas Profundas. Bueno, pero todas esas inversiones, todo eso, lo único que se acordó y lo único que establece en la ley... ¿No es deducible, Iván? Es deducible porque es un gasto. Claro. Es un gasto. Y lo único que se establece como un hecho favorable hacia la empresa es la posibilidad de una amortización acelerada. Pero hay que recordar que la ley estableció un impuesto adicional a la renta. Es decir, toda la actividad extractiva va a tener un impuesto adicional al IRAE que puede llegar a ser del entorno del 50%. Es decir, que de los ingresos que en definitiva extraordinarios que se den por parte de la empresa, el 50% puede llegar a ser, en definitiva, apropiado a través de impuestos por el Estado. ¿El legislador no pensó de pronto en un proceso industrial vinculado a Aratirí? Totalmente, fue nuestra preocupación durante todo el tiempo. Yo le diría que es
es un tema que no está resuelto y que en todo caso me parece que puede haber instrumentos complementarios a la ley como para desarrollar la industrialización, que sería un paso sustancial para nuestro país. Porque yo soy de los que pienso que los países sin una industria pesada difícilmente logren, en lo que tiene que ver con lo industrial, consolidación a largo plazo. Ahora, ¿dan los tiempos? Uno se pregunta eso, porque instalar, supongamos, una siderúrgica estatal demandaría algo así como 4, 5, 6 años, ¿no? A ver, yo creo que ahí... Y la explotación, la extracción es de 20. A ver, explíqueme. Yo creo que ahí es fundamental establecer algún sistema de promociones a los efectos de lograr conjuntar esfuerzo privado y esfuerzo público tratando de desarrollar una entidad que comience por lo menos con lo básico en materia de industrialización. Bien, ¿y hay tiempo para eso? Y yo creo que tiempo hay, porque en este proceso, desde el proceso que va en lo que tiene que ver con la etapa de comenzar los trabajos realmente de explotación, yo creo que hay un tiempo prudencial en el que si el Uruguay se pone las pilas, tiene posibilidades de desarrollar alguna propuesta en ese sentido. Bueno, hay consideraciones que van un poco más allá, y usted además ha sido un estudioso de estos temas, y señalan que aquellos de los contratos de inversión representan pérdida de soberanía, afectación a la República. El fiscal Enrique Viana estuvo aquí señalando en su discurso esos aspectos, oyendo en ese sentido en su pronunciamiento. ¿Hay soberanía que se relega? Yo creo que no. Yo creo que el país está, obviamente, cuando tiene inversiones de esta naturaleza y quienes vienen a invertir en el país lo que quieren son de alguna manera también garantías de que no haya un cambio en las reglas de juego. Y eso me parece que el país lo tiene que dar, porque es elemental. Pero no queda supeditada la voluntad del Estado, digamos, en función de una empresa privada. No, yo creo que desde su punto de vista, no. Yo creo que en definitiva eso es parte de las reglas del mundo de los negocios. Y eso sucede en Uruguay y en cualquier parte del mundo. Bien, hay algunas acciones que van tendientes a la recolección de firmas para que la ciudadanía se pronuncie. ¿No le parecería válido que se pronunciara la ciudadanía? Mire, a veces se tiende al pronunciamiento de la ciudadanía sobre estos temas como una solución de carácter democrático, en la medida que supone dar una opinión sobre un tema que en realidad nos va a afectar a todos. Obviamente que si hay una instancia de esa naturaleza, nosotros vamos a trabajar en un determinado sentido de reafirmar la voluntad de realizar estas inversiones y de llevar adelante lo que está planteado en la ley. O sea, no firmar eventualmente pero me parece que, a un plebiscito. Pero creo que son de las decisiones donde realmente se ejerció la representación por parte de todos los partidos políticos. Porque acá nos olvidamos de un detalle que es fundamental. Todos los partidos políticos participamos en un acuerdo. Sobre la base de ese acuerdo, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley. Después, todos dijimos cuando se presentó ese proyecto de ley que el proyecto representaba en líneas generales lo que había sido el acuerdo. Sin embargo, el Partido Colorado y el Partido Nacional terminaron votando en contra. ¿Por qué votaron en contra? Hay que preguntarles a ellos. Nosotros cumplimos con lo acordado, cumplimos con lo que sentimos que había que hacer en beneficio de nuestro país y de nuestra gente. Bueno, le agradezco estos minutos. Tendremos que seguir hablando después de política, ¿no? ¿Es la gran oportunidad del Partido Independiente esta elección? Y yo creo que estamos a un paso de constituirnos en la clave de la gobernabilidad del próximo periodo de gobierno. ¿El país va rumbo a la coalición? Y es muy posible, porque en definitiva, si se da una situación donde el próximo gobierno no tenga mayorías, indudablemente será necesario buscar los acuerdos políticos para que se pueda plasmar un respaldo en el ámbito parlamentario. ¿Dónde se siente más cómodo el Partido Independiente? ¿Votando con el Frente Amplio o con el bloque que conforman blancos y colorados? Mire, nosotros somos un partido que tenemos vocación de gobierno. De hecho, si alguien hace un análisis de lo que es nuestra actuación parlamentaria, siempre nos paramos como si estuviéramos gobernando, no en una actitud digamos, de conveniencia. De conveniencia en función
de la vieja teoría de los costos políticos. Nosotros actuamos con convicción. Bien, Posada, nos quedan muchos temas. Esto de las riñas en diputados que usted planteó también, que debe ser legislado, ¿no? O sea, no hay derecho a que los diputados se agarren a las piñas y que no pase nada, ¿no? Más o menos iba en ese sentido su reflexión, creo, en su momento. No, perdón. Sí, a ver. Ahí hay la reflexión en ese sentido fue del diputado Horacio Llanes. De Llanes, exactamente. Y usted lo acompañó en su momento, ¿no? Entendió Sí. que era, en definitiva, que tienen que recibir igual tratamiento, ¿no? Exacto. ¿No le parece una barbaridad eso, que los diputados se puedan tomar a golpes y no pase nada? Bueno, de hecho, el artículo 115 de la Constitución de la República prevé que cuando hay situaciones en que un diputado no actúa como corresponde, puede ser sancionado. Y hay antecedentes en ese sentido. También. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. El señor diputado del Partido Independiente, Iván Posada. Pausa y seguimos adelante en Telebuendía. Presentó SECOM, primer servicio de compañía.